Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Raquel Guerrero. Raquel Guerrero es una guerrera, pero no solamente de apellido, sino también que se ha puesto a luchar para tratar de hacer justicia en favor de un grupo de periodistas que fueron emboscados allá por el 28 de octubre del 2021. Ella es abogada y está patrocinando a la Asociación de Periodistas y por lo tanto este proceso lleva 2 años. Intentaremos evaluar qué ha pasado en estos 2 años, pero también intentaremos recordar los hechos para que nos ubiquemos en el contexto. Raquel, ¿qué pasó exactamente en esa fecha? Todo empieza un 22 de octubre, hay un antes de un 28 de octubre, ¿no? Un Ya. 22 de octubre entran este grupo encapuchado, armado, acompañado de más de 70 personas al predio Las Londras. Toman el predio. Toman el predio, exactamente, Ya. donde Son hay avasalladores. Sí, exactamente. Hay un caso aperturado por los hechos del 22 de octubre, Ya. donde resulta herido uno de los empleados y otro más que ha sido secuestrado, Franklin Vargas se llama, uno de los empleados de la empresa Chiusa. ¿Ya? Entonces, el 27 de octubre hay otro cuaderno de investigación. El 27 de octubre, como resultado, se tiene 4 heridos por arma de fuego. Entonces, ahí la policía ya tenía conocimiento de que estas personas estaban con armas, estaban encapuchados y estaban listos como para una emboscada. El 28 de octubre se constituye al predio Las Londras la policía, 4 efectivos policiales, el comandante de la Chiquitanía y 3 efectivos, los investigadores al caso, y así también como 7 periodistas que van estos últimos a realizar la cobertura. Así también habían trabajadores de la empresa Chiusa. Era una comisión de total de 17 personas. Ya. Entonces, el 28 de octubre es donde ocurre la emboscada hacia los periodistas, los policías, desmayan al comandante. ¿Cree que esto fue planificado? Obviamente, se solicitó una pericia justamente al ITCUD y una perito del ITCUD, dentro de sus análisis, ella de las partes más notables dice, ¿no?, de que había una premeditación, que tenían táctica militar, obviamente obviamente es un grupo irregular, salen de los matorrales y ¿qué realizan? Emboscan a la comisión de 17 personas, los llevan a un galpón donde los torturan por más de 7 horas. Ese es el hecho. Ese es el hecho. De ahí el comandante de la policía, que en ese entonces era el coronel Torrico, el comandante de la Chiquitanía, él logra negociar con los interculturales y luego los liberan, ¿no? Pero ¿a raíz de qué? Porque hay un camarógrafo que es Roger Ticona, un camarógrafo de la red PAT, que logra escapar. Se ve claramente en la emboscada de que una camioneta escapa del lugar, luego se suben a una avioneta y sobrevuelan el predio. En ese momento incluso sus colegas estaban ya en el galpón y estos encapuchados disparan al aire. No sé si la finalidad era tumbar la avioneta, pero a raíz de eso, de los disparos, esta avioneta sale del lugar. Roger Ticona llega a Santa Cruz y da aviso que sus 7 colegas periodistas estaban secuestrados en el galpón del predio Las Londras. Ahí es donde empieza el hecho, se apertura la denuncia y después de 3 días recién se constituye la policía, 200 efectivos policiales, un marketing de parte del comando, se van al lugar de los hechos a supuestamente colectar los indicios y para investigar el proceso, ¿no? Fue un delito flagrante porque estaban ahí los autores, estaba el hecho, se han firmado, hay documentos, hay notas periodísticas. Un día después, o sea, el 29 de octubre, va el director del INRA, es recibido con las guirnaldas, con un periodista, Joaquín Matías, de la Red 1. Es a raíz de estas imágenes que se logra identificar a las 5 personas acusadas, que hoy en día están acusados, pero se pudo identificar más. Pero lamentablemente hubo mucha, podría decir, obstaculización, obstrucción en este proceso.
la primera obstrucción que ha habido ha sido el cambio de los investigadores al caso, y el investigador al caso es la persona más importante en un proceso investigativo, más aún de esta naturaleza. ¿Crees que ha habido politización del caso, infiltración política, No, manipulación política? No se puede negar lo que se ve, porque este grupo de interculturales, recordemos que bloqueaban el puente por más de una semana pidiendo la liberación. Por ejemplo, le hablo de Nelson Rivadeneira, el tercer aprehendido del caso Las Londras. Han habido una conferencia de prensa donde han amenazado incluso al presidente de la Asociación de Periodistas por publicar un libro, justamente, nosotros que estamos patrocinando este caso. Entonces ha habido un montón de obstaculización de parte, porque este grupo son afines al movimiento al socialismo, el gobierno de turno, ¿no? Entonces no hay donde negar que no hubiera habido obstaculización, obstrucción por la parte política. Y por otro lado, cuando se aprendió al primer aprendido, al señor Sixto Canaza, si hacemos un recordatorio, se fueron una comisión de policías a ejecutar las órdenes de aprehensión, tanto de Sixto Canaza, de Paulino Camacho, y sin embargo, Paulino Camacho los disparó al fiscal Quintanilla, Iván Quintanilla, y al fiscal Roberto Ruiz. Entonces, después de eso tomó el puesto policial y tuvo tan la osadía, comandando un grupo, han ingresado al comandante del puesto policial a la celda. ¿Lo han retenido? Lo han retenido, al coronel Curcuy. Hay un informe, cursa en el cuaderno de investigación, un informe realizado por el mismo coronel Curcuy. ¿Es lo mismo que cuando hubo la inspección o la inspección es otro? La inspección fue otro acto. Fue otro acto. Pero también donde fueron agredidos. La inspección ha sido más bien tranquilo. Nosotros hemos ido a la inspección y reconstrucción del lugar de los hechos, diligencia investigativa que ha sido propuesta justamente por nosotros que somos la parte civil. Entonces fueron más de 200 efectivos policiales, estábamos con los fiscales encargados al caso, el doctor Tejerina, la doctora Delmi Guzmán. No hubo ningún... Pero en alguna diligencia de eso hubo alguna respuesta agresiva de los lugareños. Sí, efectivamente, cuando fueron a ejecutar al primer aprendido, cuando se logró aprender al señor Eber Sixto Canaza, entonces fue que los lugareños, como usted dice, a la cabeza de Paulino Camacho... Pero son lo mismo. Claro, han tomado el puesto policial y lo ingresaron y han tomado como rehén al jefe policial en la celda. Ya. Y a otro policía de apellido Alavi. ¿Lo han detenido? Los han tomado en la celda con la finalidad de que lo liberen a Eber Sixto Canaza. Wow. O sea, parece de película. Parece de película, pero esto ya se ha normalizado porque no ha sido el primer acto, no ha sido el primer hecho, porque cada vez, o sea, incluso después del tema de Las Londras, después de ese evento, nuevamente han vuelto a tomar la policía de Guarayo, los han pegado, hay procesos aperturados. Cuando agarran a un avasallador, inmediatamente el grupo o sea, son 10 policías, 9 policías, no son más en la localidad de Guarayo, entonces ellos agarran, toman el puesto, al fiscal lo han pegado. A la secretaria lo han tomado como rehén hace poco. Entonces esto ya, creo que ya las autoridades, tanto judiciales, tanto fiscales, tanto policías, no tienen las garantías como para poder trabajar, porque estamos hablando de 200 avasalladores contra 7, 8 policías, por ejemplo. Están mejor organizados y protegidos y con armas que la propia policía. Lógico, fíjese que en el momento de la emboscada, los encapuchados, armados, le dijeron al comandante, acá no hay comandante. Así le dijeron. Claro, y le golpearon el piso. Esas son las palabras textuales de las víctimas, de los periodistas. Ya. Entonces, ellos tienen mucho poder. Ya. Y por supuesto que los avasallamientos no son de aquel entonces, sino de mucho tiempo atrás, y continúan ahora. Obviamente, ¿no? Obviamente, lo triste, recordemos el primer caso bien sonado ha sido justamente cuando quemaron los 4 buses, creo, de la policía en la propiedad de los Yucra. Yeah. Después vino el tema de Las Londras,
después de Santagro, Santagro, por Santagro. ejemplo. Lo triste de todo es de que donde hay un avasallamiento hay un periodista que es víctima. Por ejemplo, en el predio de Santagro fue Joaquín Matías con su camarógrafo de la Red 1, ¿no? Ya. Justamente que los encañonaron, les quitaron sus cámaras, e incluso él logró reconocer a una persona, pero pese a eso el Ministerio Público no ha hecho ningún acto investigativo para ampliar la denuncia en contra de los que lo agredieron a él, digamos. Lo llamaron a declarar, declaró como testigo, como víctima, pero no se ha ampliado la denuncia. Ya. ¿Y en qué estado está el proceso ahora? El proceso Las Londras actualmente se encuentra en la localidad de Concepción porque, si bien es cierto, toda la parte investigativa se estuvo a cargo del fiscal de Huarayo y con control jurisdiccional el juez del control jurisdiccional de Huarayo, pero como no hay juez de sentencia en Huarayo, se remitió al juez de sentencia, primeramente al juez de sentencia de Concepción, debido a que el Ministerio Público había acusado por los delitos de tentativa de homicidio, porte y portación de arma y demás delitos menores, ¿no? Yeah. Y una vez notificados que fuimos nosotros como parte civil, hemos presentado la acusación particular por el delito de tentativa de asesinato, porque lo que nosotros consideramos como asesores legales de la Asociación de Periodistas justamente es de que lo que ha ocurrido el 28 de octubre ha sido una tentativa de asesinato, de ninguna manera se puede considerar una tentativa de homicidio, ¿no? Yeah. Personas encapuchadas, armadas con la premeditación, con táctica militar, como Grupos irregulares, claro, grupos armados, como si fuera no, un grupo terrorista. ¿No? Lógico. Entonces, es por eso que actualmente se encuentra en el Tribunal Primero de Concepción. El caso, nosotros estamos realizando las diligencias que corresponden para poder notificar a la parte acusada y tienen 10 días para presentar sus pruebas de descargo y luego ya el tribunal tiene que dar apertura al juicio oral. Pero ya va a ser un año que se presentó la acusación y todavía no avanza el juicio. Lo que pasa es que estos señores también tienen sus domicilios muy complejos como para poder ubicarlos, pero de todas maneras hay pruebas también que el ICUB ha tardado en realizar las pericias, como ser la última pericia que nos es útil a nosotros como parte civil, y luego el Ministerio Público tiene todavía que remitir, porque no ha remitido, o sea, la pericia ha llegado al Ministerio Público después de que presentó su acusación fiscal. Ya. Entonces nosotros como acusación particular lo estamos introduciendo al proceso. ¿Los acusadores solamente son ustedes como por la Asociación de Periodistas? Sí, efectivamente. ¿Y por qué los medios, los dueños de los medios no se habrían convertido en acusadores? ¿O la policía que también ha sufrido? En realidad al que correspondía que se es a la policía, ¿cierto? Porque las 5 o los 7 periodistas sí se han apersonado y están como acusadores particulares. En realidad serían los 4 efectivos policiales que fueron víctimas, al igual o peor todavía que los periodistas, pero sin embargo no se han apersonado, excepto... No, pero yo no digo que se conviertan los policías individualmente, sino la institución debería proteger a sus policías, como también los medios de comunicación deberían proteger o por lo menos constituirse en acusadores en defensa de sus trabajadores, ¿o no? Obviamente, ¿no? Pero lamentablemente ni la policía, ni los medios de comunicación, ni los abogados de ningún medio, solamente la asesoría legal de la policía ha estado en algunas audiencias de medidas cautelares y la primera audiencia y unas audiencias más, pero de ahí, o sea, no propusieron ninguna diligencia investigativa. Es más, los policías no estuvieron ni siquiera en la reconstrucción de los hechos cuando se realizó en el predio Las Londras. Ya. ¿Y a qué atribuyes esa pasividad? Esa parte desconozco, ¿no? Sería espectacular preguntarle al actual comandante de la policía o al Ministerio de Gobierno, ¿no? Porque el Ministerio de Gobierno se ha personado en un caso donde justamente nosotros tenemos, donde los periodistas son de la derecha, podríamos decirlo así, pero en este caso donde los policías, llama mucho la atención, porque en este caso donde los efectivos policiales son las víctimas, no se ha personado. Creo que lo correcto debería ser que en este caso sí apoye a la institución policial. Ya. Y ahorita entonces los acusados ya están sueltos, han cesado la detención.
Recordemos de que solamente han sido 3 los acusados que han sido puestos ante el juez del control jurisdiccional y los 3 no se han apersonado voluntariamente al Ministerio Público ni al control jurisdiccional para decir yo estoy acusado o estoy siendo investigado por este delito. ¿Cuántos detenidos hubieron acá? 3 detenidos y 2 personas que han sido identificadas pero han sido declaradas rebeldes. Ya. Ok. También hay una denuncia corriendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, pero es por todos los casos que ya el doctor Roberto Méndez se ha pedido una medida cautelar para que... Pero que también incluye el caso de las Londres. Incluye, sí, efectivamente. Cuando han venido la comisión, nosotros nos hemos apersonado y sí se ha aperturado y bueno, está ahí esa denuncia todavía. ¿Y cuál es la tipificación? Porque entiendo que el fiscal ha hecho una tipificación muy light, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Dada la magnitud del hecho, yo creo que eso da para otro tipo de acusación y no la que se ha hecho. Efectivamente, el Ministerio Público ha tipificado como tentativa de homicidio, porte y portación de armas, amenaza, privación de libertad y esos delitos. Nosotros como acusadores particulares por tentativa de asesinato, secuestro, porte y portación de armas, libertad de prensa porque eran periodistas y ellos han sido impedidos en realizar su trabajo y amenazas. Ya. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué diligencias corresponden? Le reitero, notificar a la parte acusada para que ellos puedan en sus 10 días hábiles presentar sus pruebas de descargo y que el tribunal dé la apertura del juicio oral. ¿Y cuándo estimas que habrá el juicio oral? Estamos más o menos, estoy suponiendo por lo menos a un mes que ya se vienen encima las vacaciones judiciales y empezamos de nuevo para el año, ¿no? Para el año, ¿no? Sí, en enero más o menos. ¿Será después del carnaval? ¿Quién sabe? Supongo, porque usted sabe la estrategia y la chicana que sí o sí van a ir sin abogados o se van a enfermar porque a eso están acostumbrados. Ya, o sea que es un proceso muy complejo, difícil, incluso trasladarse a Concepción no es fácil. Eso va a ser lo más complejo, ¿no? Porque si bien es cierto en las audiencias de medidas cautelares sí se podían llevar de forma virtuales, en cambio en el juicio oral ya no se puede. Entonces nosotros vamos a tener que, como asesores legales o representantes de las víctimas, trasladarse constantemente a la localidad de Concepción. Ya. ¿Cómo cree que va a concluir este proceso? Mire, en el mejor de los casos con una sentencia condenatoria, que es lo que corresponde. Considero de que existen las suficientes pruebas de cargo como para que el tribunal, tomando en cuenta de que son 3 jueces técnicos, puedan valorar y puedan dar una sentencia condenatoria a los acusados. O en todo caso, tal vez no se aparezcan, ¿no? Y se les declare rebelde, porque no solamente ellos cuentan con este proceso. Tengo conocimiento de que este grupo irregular después del 28 han salido libres, han obtenido su libertad y nuevamente han vuelto a entrar al tema, a la comunidad pailitas. Entonces incluso nos han hecho llegar a nosotros cartas, declaraciones juradas de los comunarios, y nosotros hemos pedido la revocatoria de las medidas cautelares, tomando en cuenta de que el juez del control jurisdiccional había ordenado de que no vuelvan al predio Las Londras y es más no juntarse con los otros acusados, cosa que no han cumplido de ninguna manera. Y más bien siguen avasallando. Supuestamente sí, porque me han llegado otras denuncias donde son los mismos acusados de Las Londras que están en otras denuncias. Entonces tal vez no vayan al proceso, no se apersonen al juicio, y entonces el tribunal lo que le corresponde es declararlos rebeldes. Ya. ¿Y los dueños de Las Londras se han apersonado al proceso? No, de ninguna manera. ¿Ninguno? No se han apersonado. Ellos sí tienen el proceso de los hechos del 27 de octubre, que justamente nosotros los estamos proponiendo todo el cuaderno de investigación en calidad de prueba de cargo para poder demostrar que ha habido 4 heridos un día antes del 28. Ya. ¿Y por qué no se ha buscado la unificación de todos esos procesos? Porque entiendo que son las mismas personas, los mismos imputados, acusados, los hechos, la naturaleza, la zona, el lugar. El mismo lugar del hecho, porque mire, si hubiera habido voluntad de parte del dueño de Las Londras, como usted dice, entonces ellos se hubieran apersonado a la audiencia de reconstrucción de los hechos, pero sin embargo no estuvieron presentes. Necesitábamos las camionetas, así también como necesitábamos los policías que
fueron víctimas el 28 de octubre para realizar una buena reconstrucción de los hechos, pero sin embargo no se han apersonado, pese a que nosotros hemos intentado tomar contactos con ellos, pero no ha sido posible, y de esa manera nosotros también continuamos solos. Como usted dice, ni la policía propone diligencia, no ha sido parte activa de este proceso, entonces nosotros hemos seguido solos con este proceso. O sea que ustedes están luchando solidario contra todo un mundo que hay ahí, digamos, de avasalladores, protegido por el gobierno. Más o menos así, sí. Pero más o menos, sí, porque vos estás ahí manejando Sí. el tema, supongo que estás viviendo y palpando directamente esa sensación. Sí, con todas las obstaculizaciones que nos ponen, pero bueno, de todas maneras ya existe una acusación, eso es la buena noticia, ¿no? Que existe una acusación y que por lo menos tenemos la esperanza de entrar a un juicio y no han sido sobreseídos ni tampoco han sido sometidos a un procedimiento abreviado por los delitos menores. Ya, en todo caso ustedes no bajan la guardia, los periodistas siguen en su rol de acusación, hasta esclarecer y en lo posible sancionar un hecho totalmente funesto para la propia libertad de expresión, porque acá se ha atentado contra la libertad de expresión también, al margen de haber atentado contra la vida de los integrantes de las 17 personas, pero también hay en el fondo una intención de buscar cómo callar a la prensa, ¿verdad? Mire, desde el 28 de octubre el caso de Las Londras es un antes y un después del periodismo, ¿no? Porque después del 28 de octubre han venido una cadena de agresiones en cada protesta, cuando fue la época de la solicitud o del pedido de la población por el censo, después cuando cuando lo aprendieron al gobernador Camacho, entonces cada vez la prensa o distintos periodistas de distintos medios han sido agredidos, y eso como se dice, la Asociación de Periodistas lo ha tomado como una defensa, como una responsabilidad defender a todos los periodistas independientemente que sean parte de su asociación o no. O sea, justamente por defender lo que es la libertad de prensa y el derecho que toda la sociedad tiene a lo que es el derecho a la información, pues, ¿no? Y esas son las denuncias que también están corriendo en la Comisión Interamericana. Sí, justamente sí. Y también tenemos una denuncia, incluso ya ha sido, como decir, el colmo de los colmos, cuando lo han aprendido al gobernador Camacho, donde las agresiones han venido justamente por la policía, por los efectivos policiales que han venido de los 6 departamentos a colaborar, a supuestamente restablecer el desorden que había en Santa Cruz, donde los periodistas de Unitel y de Periodismo Somos Todo, distintos medios de comunicación, han sido agredidos por los servidores públicos, que son los policías. Hay denuncias aperturadas tanto en DDP como en la justicia ordinaria. Ya. Una última pregunta, se nos va el tiempo, Raquel. ¿Hay algún otro proceso distinto a este proceso Las Londras que hubieran promovido los periodistas? Son 25 procesos, son 20 procesos por la vía ordinaria y 5 procesos en DDP. Wow, pero ninguno ha concluido, que yo sepa. Ha concluido no, pero tenemos con imputación a un policía, un efectivo policial, justamente por los hechos del 1 de enero del 2023, empezando el año, ¿no? Cuando lo llevaron cuando lo aprendieron al gobernador Camacho, donde son víctimas Joel Orellana y el periodista Rivero, que son periodistas de la red Unitel, donde 7 policías lo agreden a estos 2 periodistas, le quitan sus pertenencias, los pegan, y el delito está por lesiones graves y leves y libertad de prensa. Wow. Bueno, gracias, Raquel, muy amable. Gracias a usted.